Negociación para que Leopoldo esté en su casa. Fue una decisión unilateral del gobierno de Nicolás Maduro. No se negocia la libertad. يعيش العراق عاش العراق عاش العراق حقوق عدالة حقوق عدالة Buenas noches, bienvenidos a TV Perú Mundo. Los saluda Josefina Townsend. Hoy nos acompaña Francisco Belaúnde. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Comenzamos en Venezuela. Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, ha descartado alguna negociación como trasfondo del otorgamiento de la condición de lo que en Venezuela llaman casa por cárcel o arresto domiciliario para el líder opositor. La defensa de López buscará ahora comenzar acciones legales para lograr su plena libertad. El cambio de régimen carcelario por el de arresto domiciliario para el líder opositor Leopoldo López ha avivado el ánimo de sus seguidores de seguir en las calles protestando contra el gobierno de Nicolás Maduro. Pero no todos interpretan su salida de prisión como un avance, sino más bien como parte de una decisión negociada con el oficialismo. Respecto a estos rumores, la activista Lilian Tintori, esposa de López, dijo lo siguiente. No hubo negociación para que Leopoldo esté en su casa. Fue una decisión unilateral del gobierno de Nicolás Maduro. No se negocia la libertad. No se negocian los derechos humanos. No se negocia la dignidad, jamás. Tintori enfatizó que su esposo no tenía garantizada su seguridad si permanecía más tiempo en Ramo Verde, pues las últimas semanas habría recibido tratos crueles e inhumanos de parte de sus custodios. Quien también se pronunció respecto a la situación legal de López fue su abogado Juan Carlos Gutiérrez. A las puertas del Tribunal Supremo de Justicia, la defensa del líder opositor indicó que han solicitado a la Corte tener acceso a la sentencia que le otorga casa por cárcel, con el interés de alistar acciones legales para solicitar su libertad plena. El pedido de la defensa de Leopoldo López al señor López y a su familia es mantener total y absoluta prudencia en las palabras que refiere el señor López. Como en efecto a ustedes les consta, el señor López no ha rendido ninguna declaración de prensa, no ha emitido ni un mensaje de Twitter. En prudencia en lo que corresponde a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Este lunes, el abogado de López indicó que su defendido se encuentra en buen estado de salud y efectivamente el político tendría un grillete electrónico en el tobillo, con lo que las autoridades estarían monitoreando sus movimientos. Escuchemos ahora parte de la entrevista de Lilian Tintori con Venezolana de Televisión. En las primeras conversaciones que hubo en la cárcel de Ramo Verde con autoridades del gobierno y con la presencia del presidente Zapatero, la respuesta de Leopoldo, la primera respuesta, la primera inquietud fue: yo no puedo salir de primero. Hay 400 presos políticos, hay presos que tienen años, aquí en Ramo Verde incluso, los policías del 11 de abril, y Leopoldo pidió la libertad de todos, incluso dijo que él tenía que ser el último. Eso es verdad. Lo que sí no es verdad es que él lo decidió. Los presos no pueden decidir a dónde van y cuándo van. No lo pueden decidir. Ningún preso puede decir: yo quiero irme a mi casa o yo quiero salir en libertad. Eso no es decisión del preso, repito, fue una orden del régimen y fue una decisión unilateral, así mismo como lo confirmó el defensor del pueblo, Tarek William Saab.
Eran declaraciones de Lilian Tintori a Venevisión, no venezolana de televisión. Y en el oficialismo en Venezuela no hay un consenso sobre la razón, motivo del cambio de régimen de detención de Leopoldo López. Sus principales representantes han dado versiones distintas. Veamos algunas de ellas. La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia otorga casa por cárcel a Leopoldo López por problemas de salud, según el Tribunal Supremo de Justicia. El defensor del pueblo, la medida de prisión domiciliaria fue en atención al pedido de Lilian Tintori por problemas de salud. Lilian Tintori niega eso, esa es la versión del defensor del pueblo de Venezuela. La propuesta integral contundente de la Comisión de la Verdad presidida por Delcy Rodríguez, la ex canciller y ahora candidata a la constituyente, eso es lo que dice el presidente de Venezuela. Bueno, ese es su cargo, Nicolás Maduro. ¿Y una más? Producto del diálogo, del esfuerzo sostenido que hace el presidente Nicolás Maduro y el Tribunal Supremo de Justicia, el ministro de Defensa de Venezuela, Padrino López. Son 4 versiones distintas. Bueno, mal de salud ha sido sometido a un régimen durísimo, ¿no? Incluso a tortura, según ha dicho Lilian Tintori, pero lo hemos visto, se le ve saludable en esa imagen, ¿no? Sí, claro. Ahora, eso no parece haber sido la razón. ¿Por qué lo ha hecho el gobierno y no quiere decir las causas, ¿no? ¿O es porque ha cedido a la presión de las calles? Aparentemente sí, yo creo que esa es la hipótesis probablemente más cercana a la realidad, por lo que dicen varios analistas. Efectivamente es eso, ¿no? El gobierno se siente acorralado y de una manera suelta a quien era finalmente su bestia negra, porque Leopoldo López es su bestia negra, entonces no lo suelta, digamos que lo manda a su casa en arresto domiciliario y ha sido pues un intento seguramente de tratar de enfriar la calle, como se dice, pero lo cual ha recibido la inmediata respuesta de la oposición, que precisamente ha lanzado una acción diciendo explícitamente no hay que enfriar la calle y convocando a nuevas acciones, ¿no? Entonces, probablemente ese intento de tratar de aligerar la presión no vaya a tener éxito, ¿no? Ahora, sí han habido reuniones del expresidente de gobierno español, ¿no? Zapatero, en la cárcel del Ramo Verde con el hermano de Delcy Rodríguez. Sí, claro. Se ha tratado al más alto nivel. Sí, bueno, digamos que había una negociación, más la propia Lilian Tintori lo ha dicho, ¿no? Entonces ha habido efectivamente un intento de negociación, pero eso no ha implicado, en todo caso, que Leopoldo López acepte, digamos, renunciar a lo que es su bandera, que es la lucha democrática. Así es, entonces él continúa con lo que es su lucha, no se calla la boca y básicamente ahora como dije, ¿no? La expectativa del gobierno es que esto de alguna manera pueda desmovilizar a la oposición, pero o algunos dijeron eventualmente eso podría generar algún tipo de división entre la oposición, algunos de repente más dialogantes y otros más radicales. Leopoldo López hasta el momento no se ve algo por el estilo, ¿no? Incluso desde el gobierno también están culpando a la fiscal del encarcelamiento, Luis Ortega, del encarcelamiento de Leopoldo López, ¿no? Para librarse, digamos, de esa responsabilidad, que también ha habido de hecho una presión pues internacional, gran trabajo intenso, activista de Lilian Tintori a nivel internacional también, ¿no? Tanto como en Venezuela. El Tribunal Supremo de Justicia venezolano dictará entre hoy y mañana su veredicto sobre el antejuicio de mérito a la fiscal general Luisa Ortega. Mientras tanto, la oposición cumplió hoy 101 días de protestas sin parar. El que se cansa pierde, dicen. Con bombas lacrimógenas y tanquetas, efectivos de la Policía Nacional repelieron a los opositores que hoy salieron a las calles de Caracas en un nuevo trancazo contra la dictadura. Los estudiantes universitarios que se plegaron a la movilización fueron quienes sufrieron más la arremetida. En la autopista Francisco Fajardo, a la altura de la zona denominada Las Mercedes, un manifestante recibió un impacto de perdigón en el rostro, disparado por uno de los miembros de la Guardia Nacional. En el día 101 de las protestas, la oposición continúa en pie de lucha para frenar al gobierno que ahora está abocado a la realización de una Asamblea Nacional Constituyente, que a pesar de que se realizará el 30 de julio, tendrá un simulacro el día 16 de julio, fecha que coincide con el plebiscito de la MUD. Esto significa que vamos a tener 1.113 máquinas de votación y quizás estamos trabajando a ver si aumentamos un poco más para que las personas, las electoras y los electores se acerquen ese día a los puntos donde vamos a tener esta feria constitucional.
Este lunes, la Conferencia Episcopal Venezolana pidió a Nicolás Maduro retirar la convocatoria para la constituyente, que a juicio de los obispos, de nada servirá para resolver la escasez alimentaria de medicamentos y en general. En este contexto, el futuro de la fiscal general Luisa Ortega parece cada vez más incierto, ya que la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia podría dar entre hoy y mañana un veredicto sobre el antejuicio de mérito por la comisión de presuntas faltas consideradas graves durante su gestión. Ortega Díaz se ha convertido en los últimos meses en una de las voces institucionales más críticas contra el gobierno de Nicolás Maduro y contra el TCJ. Esto le ha valido procesos legales en su contra. Y lo comentábamos hace un instante, no se detienen las protestas en las calles y tampoco cesa la represión y las muertes. Este es el diario El Nacional. De Caracas, asesinaron a un menor de edad con arma de fuego en la Isabelica. El hecho ocurrió en la cercanía de la clínica Loín Isabelica, en la parroquia de Rafael Urdaneta. Tenemos más información. También lo ha denunciado Enrique Capriles en su cuenta de Twitter. 16 años. Este adolescente fue asesinado por arma de fuego la tarde de este lunes en Valencia, en el estado Carabobo. El periodista Ricardo Marín confirmó la muerte del joven y señaló que había represión en esa zona y en el Trigal. Son imágenes entonces de la represión. Teníamos algo también de Capriles. El gobierno no va a contar conmigo para generar divisiones. Recordó que con el joven Rubén son 93 venezolanos que han perdido la vida tras 101 días de protestas en el país. Y es que esta vez sí es cierto que no se ven divisiones en el oficialismo, en la oposición, como se vio en otros momentos, por ejemplo, cuando hubo este planteamiento del diálogo del Vaticano, que un sector sí quería ir y otro sector no. Claro, claro. Y efectivamente eso es lo que decía, ¿no? Que había esa especulación, que ese era un poco había ese cálculo también de parte del gobierno de generar una división, pero por lo visto parece que no han tenido mucho éxito, ¿no? La Conferencia Episcopal de Venezuela también ha pedido al gobierno que retire la convocatoria a la Asamblea Constituyente. No sé si tenemos ahí también la carta en que se dirigen al presidente Nicolás Maduro solicitando el retiro de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. La Iglesia venezolana sí ha sido muy crítica, ¿no? Al comienzo más bien se ha cuestionado que el Vaticano no tuviera ese tono, ¿no? Claro, en cambio la Conferencia Episcopal sí ha adoptado un tono realmente muy crítico, ¿no? Estamos en contacto con Alfredo Romero del Foro Penal de Venezuela, él es director de este Foro Penal en Venezuela. Alfredo Romero, buenas noches, gracias por estar con nosotros en TV Perú Mundo, acá en Lima, en el Perú. Buenas noches y bueno, saludo a todo el pueblo de Perú. Gracias. ¿Qué significa para la lucha por la democracia en Venezuela el que Leopoldo López ahora esté en su casa y no en la cárcel? Bueno, en principio es efectivamente una victoria de la lucha en la calle por la conquista, pues precisamente la libertad de Leopoldo, como de muchos otros presos políticos. Eso por un lado, pues una alegría, pues por decirlo, del pueblo venezolano. Sin embargo, por el otro lado, Leopoldo no adquirió su libertad, sino una libertad, arresto domiciliario, es decir, lo que fue transferido de la cárcel, pues de la cárcel regular a su casa por cárcel, ¿no? Pero por el otro lado, Leopoldo sigue siendo parte de un número muy importante de presos políticos, 431 presos políticos que se mantienen tras las rejas y esta noche dormirán 1.147 personas todavía detenidas por manifestar. Entonces lo que estamos observando es que efectivamente el Leopoldo es un preso emblemático, que ciertamente a nivel mundial se refleja como un gran logro, pero también hay que notar que el gobierno sigue utilizando su esquema de persecución política sistemática a los efectos de intimidar a la población venezolana para que no continúen manifestando y protestando en las calles de Caracas, ¿no? De Venezuela en general. Y claro, y eso es lo que él siempre ha recordado, que él no es el único, y Lilian Tintori también lo ha dicho, no es una decisión, él no ha cedido, él no ha dicho, bueno, ya no importa que no salgan los demás, es una decisión autoritaria de parte del gobierno de Nicolás Maduro. Hemos visto también la noticia muy triste, muy lamentable, de un joven de 16 años que ha muerto hoy. ¿Qué información tienen? Bueno, este sería el número 93 de las personas fallecidas en el contexto de las protestas y el número 70 de personas que han sido asesinadas en protestas en Venezuela. Ya lo hemos anunciado como organización
Foro Penal Venezolano, lo hemos denunciado acá e internacionalmente, que se ha venido utilizando también el asesinato como mecanismo de intimidación. Existen casos donde se ha demostrado claramente la utilización de armas de fuego por parte de efectivos militares, particularmente, y también de efectivos policiales, con el objeto, pues, de asesinar manifestantes, y particularmente de esos manifestantes que se encuentran, pues, al frente de las protestas, que combaten, pues, con piedras, con palos, incluso contra los guardias nacionales, ¿no?, contra las Fuerzas Armadas. Particularmente consideramos que hay una intencionalidad en disparar contra manifestantes que ha causado la muerte, que efectivamente tiene un beneficio. El beneficio para el gobierno es intimidar a la población y reducir las protestas en las calles. Ahora, esta casa por cárcel, en caso de un caso tan emblemático como el de Leopoldo López, el que se den tantas versiones de parte del oficialismo, ¿puede también significar un resquebrajamiento en el gobierno? Bueno, el gobierno, efectivamente, lo cierto es que a Leopoldo López no se le libera simplemente de gratis, pues no se le libera simplemente porque el gobierno haya querido liberarlo. Leopoldo López, tenerlo en la cárcel fue un objetivo del gobierno, particularmente con el objeto de mantenerlo fuera del juego político. Lo que es cierto es que sí hay un logro, repito, de la protesta de los venezolanos en las calles, que trae como consecuencia la libertad de Leopoldo López. Pero el gobierno también quiere un beneficio en ese sentido. Si Leopoldo era un costo tan alto político para el gobierno, que precisamente en Perú, por ejemplo, y en todo el mundo se conoce ese caso y no se conocen de otros, pues efectivamente era un costo muy alto para el gobierno, que tenía que reducir ese costo, tenía que bajar la presión mediante la liberación, bueno, no es liberación, mediante la transferencia de una cárcel como el Ramos Verde a su casa, ¿no? Sin embargo, esto no quiere decir que el gobierno no siga utilizando la maquinaria represiva a los efectos, pues, de mantener a los disidentes fuera del juego político y mantener a disidentes inclusive fuera del país, grandes cantidades de exiliados que se encuentran fuera del país, inclusive activistas de derechos humanos que todavía se encuentran presos, etcétera, ¿no? El hecho es que esto es un juego, digamos, un análisis costo-beneficio. Al gobierno les costó un preso, pero también le beneficia tenerlo para intimidar a la población. Y ciertamente la lucha en la calle de los venezolanos es como el objeto, entre otros, de la libertad de presos políticos, y en eso pues hay que seguir, y porque definitivamente tiene efectos de alguna manera, pues así sea parciales, pero efectos positivos, ¿no? Y esta iniciativa política de la oposición de convocar un plebiscito o un referéndum, ¿qué posibilidades tiene de ser llevado a la práctica? Usted dice por parte de la oposición. Sí, de la oposición, sí. Sí, bueno, esta consulta popular va a ser realizada definitivamente el 16 de julio, ya eso es un hecho. Lo cierto es que al gobierno tampoco le interesa que la población demuestre en las calles que está en contra particularmente de esta propuesta unilateral del gobierno nacional, que es realizar una constituyente para transformar el Estado a su favor, para transformar el Estado a su beneficio, para disolver la Asamblea Nacional y contar encima de la Asamblea Nacional una constituyente con bases y con condiciones realizadas y determinadas y definidas por el propio presidente de la República. Entonces, lo que pueda suceder es que el 16 de julio es muy importante, ya que de cualquier manera reflejará la expresión popular que el gobierno nunca quiso, a los efectos de convocar esta elección de la Asamblea Constituyente que así pretende hacerse el 30 de julio. Yo creo que estamos en momentos donde se va a sentir, pues, unas presiones políticas de ambos sectores, donde ciertamente, y no hay duda alguna de que la popularidad del presidente Maduro ha disminuido notablemente, no hay duda alguna de que las protestas se mantienen en las calles ya por 100 días y continúan. Hoy continuaron las protestas, mañana continuarán, y este domingo 16 de julio la voluntad popular será expresada, y nosotros como organización de derechos humanos que respaldamos, pues, la expresión de la voluntad popular, respaldamos, pues, efectivamente que así se exprese y que sea la voluntad popular, la voluntad del pueblo, la voluntad de la gente la que determine el futuro político del país.
Ahora, ¿se ven en el oficialismo la posibilidad de que aparezcan otras voces críticas como la de Luisa Ortega? Porque hasta ahora se le ve más bien solitaria en su posición. Bueno, ciertamente esto es un pueblo donde hay disidentes y donde hay personas que apoyaron al gobierno y que siguen apoyando al gobierno en cierta medida. Y precisamente el objetivo de la protesta, el objetivo de crear conciencia en la población es precisamente que las personas que están en el gobierno pues salten, por decir, la barrera de ser parte de los perpetradores, de ser parte de los violadores de los derechos humanos y salten esa barrera y se coloquen del lado de los que queremos o quieren hacer justicia, que es la mayoría del pueblo venezolano. Ese es el objetivo y evidentemente así como Luis Ortega saltó esa barrera y se colocó por el lado institucional, pues se espera que muchos otros venezolanos en los diferentes sectores que han venido apoyando al gobierno también lo hagan. Y precisamente va sucediendo porque la violación de los derechos humanos cada día es mayor, así como sucedió también en países, bueno, más recientemente el caso de ustedes de Perú, con el caso de Fujimori, también ocurrió en otros países como las dictaduras argentinas o chilenas, donde efectivamente las personas que se hacían parte del gobierno y que vieron la violación de los derechos humanos que continuamente progresaba, pues se tomaron conciencia y se pasaron del lado de lo que era lo que estaban en contra, pues de ese abismo que implica la violación de los derechos humanos. Alfredo, muchas gracias. Era Alfredo Romero, director del Foro Penal de Venezuela, conversando con nosotros desde Caracas, Venezuela. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, puede ser un punto de quiebre ya para el gobierno de Nicolás Maduro este cambio de casa por cárcel o de arresto domiciliario para Leopoldo López. Eso es lo que decía, ¿no? Creo que el gobierno está acorralado, ¿no? Y definitivamente es una medida que puede ser una medida un poco desesperada. Bueno, eventualmente con la cooperación del ex presidente español Zapatero, pero sí, pues parece que están buscando opciones para digamos, aliviar la presión. No olvidemos, pero ha habido también hay un comentario crítico contra esa medida por parte de Diosdado Cabello, ¿no? O sea, que dice que el régimen, como tú decías, hay y además las versiones contradictorias que han dado entre ellos significa que no están un poco desconcertados y no todos están en la misma línea, ¿no? Una pausa y al volver. El muro entre el Perú y Ecuador, bueno, construido por Ecuador. Volvemos con más información. Además, sigue el Russiagate. Perú, somos todos. Todavía en los bordes de nuestras ciudades tenemos historias distintas que contar. Volviendo a la raíz, a la comida de casa, a la sazón de mamá. Los sabores heredados como una jugosa guatia o una carapulcra propia de cualquier celebración familiar. El buen sabor, el buen saber. Gracias a esta mano puedo darle el gusto a los clientes que vienen. Ese es el sabor de la tía Juanita. Sonalí recorre casas y carretillas para deleitarse con las torrejas de camarón o unos dulces caseros que ayudan a compartir el buen cariño. Costumbres. El verdadero espíritu de los peruanos. Este martes a las 8 de la noche, en estreno por TV Perú, Somos Todos. Este sábado en Tercera Llamada. Decidió aferrarse a esa mirada como si fuera lo único que existía. Y al hacerlo, por primera vez, la niña sintió que existía. Por primera vez, la niña era. Jimena Lindo nos presenta La vendedora de fósforos.
El abandono no es solo de un agente exterior a ti, sino también de ti a ti mismo, ¿no? Muchas etapas en las que uno se puede abandonar a sí mismo y dejarse congelar también, ¿no? Había una vez una niña que despertó, vivió, descongeló el corazón, subió, respiró y decidió ser feliz para siempre. Tercera llamada, este sábado a las 10 de la noche, por TV Perú. Somos todos. Este programa debe ser visto con la presencia de un adulto. El muro que el Ecuador está construyendo en la frontera con nuestro país y razón por la cual el Perú ha llamado a consultas a nuestro embajador en Quito es visto de esta manera por la cadena BBC Mundo. Chamba todiquita, bastante gente madre soltera, venimos aquí a trabajar. Bueno, y el Perú ha llamado a nuestro embajador en Quito y porque considera que está violando lo que se ha acordado con Ecuador, que incumple el numeral 21 del Acuerdo de Base, es parte de los acuerdos de Brasilia en 1998, donde Ecuador se obligó a dejar una franja de 10 metros al lado derecho del canal para que ambos puedan realizar su mantenimiento y limpieza. Tras ese llamado de nuestro embajador, también una reacción ecuatoriana. La polémica por la construcción de un muro en la frontera entre Perú y Ecuador llegó a su punto más álgido. El gobierno peruano llamó a consulta a su embajador en Quito, Hugo Otero, luego que su par ecuatoriano hiciera caso omiso a los pedidos para disponer la paralización de la obra. El Perú considera que el proyecto incumple el numeral 21 del Acuerdo de Bases suscrito por ambos países en el marco del Acta de Brasilia que selló la paz en 1998. Dicho tratado obliga a Ecuador a mantener una franja de 10 metros al lado derecho del canal internacional del río Zarumilla para su mantenimiento respectivo, así como garantizar el libre tránsito. La respuesta ecuatoriana fue inmediata. El gobierno del presidente Lenín Moreno lamentó la decisión peruana y propuso una reunión a nivel de cancilleres para esta semana a fin de resolver la controversia. Los empresarios peruanos y ecuatorianos residentes en Aguas Verdes y Huaquillas, respectivamente, expresaron su preocupación ya que temen que el intercambio comercial se vea mermado por la construcción de la infraestructura. Haciendo el muro nos van a dejar sin chamba todiquita, bastante gente madre soltera, venimos aquí a trabajar. El Ministerio de Vivienda de Ecuador reiteró que la obra forma parte del proyecto Parque Lineal Huaquillas, cuya inversión asciende a $4.4 millones y cumple con las obligaciones adquiridas tras la firma del Tratado de Paz entre ambos países. El muro en cuestión permitirá nivelar el suelo del parque y así evitar posibles desbordes del canal.
Según el gobierno ecuatoriano, la obra estará lista en 180 días. Bueno, y la BBC también cita la declaración de un comerciante en la frontera. Dice, durante la guerra no habían paredes y ahora en paz estamos viendo un muro. Exactamente, así es. Bueno, la verdad es que llama la atención, ¿no? Llama la atención esta actitud ecuatoriana, que por lo demás no hace alusión a esta obligación, digamos, elude este tema de la obligación que ellos tienen de dejar pues 10 metros sin ninguna construcción entre el canal y digamos, desde el canal, ¿no? Entonces, es curioso, ¿no? Realmente muy raro. Además, durante un buen tiempo han dejado el tema, no a nivel de Cancillería, sino a nivel del ministerio que está encargado de obras públicas. Es una actitud bastante curiosa y, bueno, ha provocado esta medida por parte del gobierno peruano. Y es una pena porque hasta el momento las reacciones de Perú y Ecuador han estado de muy buen nivel. O sea, pero ¿realmente Ecuador ha querido hablar del tema del muro o era una reunión de esa de cancilleres para tratar otros temas y no ha contestado a lo que el Perú ha reclamado, que es específicamente esa construcción del muro? Exactamente, o sea, eso es lo que llama la atención. En realidad, Ecuador ha hecho simplemente caso omiso a lo que el Perú había pedido. Ellos han pedido reuniones, pero ¿reuniones para qué? O sea, porque finalmente ellos ellos están incumpliendo con una disposición del tratado que es bastante precisa. Entonces no se entiende muy bien esta posición ecuatoriana. Porque un poco lo que dicen es hemos querido hablar, pero casi dejan como que el Perú no hubiera querido hacerlo. Más bien el Perú es el que ha estado poniendo el tema para rechazarlo, porque no es lo que corresponde, ¿no? No, totalmente, ¿no? Vamos a ver qué contesta el Perú a este comunicado de la Cancillería ecuatoriana, que haya una reunión a nivel de cancilleres para ver qué se resuelve. Pero el problema está que aquí hay una cosa muy clara. Ese muro viola una disposición clarísima del acuerdo de paz. Pero además, para construir un parque, ¿ese muro? Sí, pues ahora esto fue una medida tomada por Rafael Correa. Rafael Correa, incluso cuando comenzaron las protestas del Perú, tuvo una reacción por Twitter culpando a los periodistas, diciendo que ellos estaban armando un problema de la nada, cosas por el estilo. Ahora Rafael Correa se ha ido a Bélgica hoy día. De repente, ahora que él se ha ido a Bélgica, el gobierno ecuatoriano se atreve un poco a retroceder sobre este punto, porque Correa ha intentado ejercer bastante presión sobre el gobierno de Lenín Moreno. Vamos a conversar con alguien que conoce bastante el tema del Ecuador, que es nuestro ex vicecanciller Eduardo Ponce, el embajador Eduardo Ponce. Embajador, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Josefina. Mucho gusto. Igualmente. Bueno, embajador, ¿qué está pasando aquí? ¿Realmente Ecuador ha querido tratar este tema frente a la insistencia de nuestro país? Sí, pero infructuosamente hasta este momento, a pesar de los esfuerzos del propio canciller y de su equipo, de que están en eso, están en contacto naturalmente al nivel de cancilleres, cosa que empezó en la reunión de Cancún de la OEA, pero desgraciadamente, en fin, el proyecto tan extraño, ¿no? Porque no solo se trata pues de un muro, el muro es, digamos, la pared externa de un parque que se eleva sobre el terreno de Huaquillas, inmediatamente vecino a Aguas Verdes, ¿no? De tal manera que ahí están construyendo un parque que le llaman lineal, y como le digo, esto no es solamente un muro, es el muro exterior del parque lineal, en una altitud diferente de la frontera nuestra, ¿no? En base a unos parques generalmente tienen árboles, no muros, ¿no? Y esa no es precisamente una zona turística, más bien es una zona muy comercial. Sí, comercial y de pacotilla, digamos, porque es un lugar donde históricamente se ha realizado un comercio al menudeo entre los dos lados de la frontera, y de ello dependen los pobladores de cada lado, que no son, digamos, gente rica. Huaquillas es una ciudad pues que tiene unos 50.000 habitantes y Aguas Verdes algo más de 10.000. Hay una desproporción en ese sentido. A mí lo que me habría gustado es que cualquier proyecto fronterizo en esa zona beneficiara por igual a los dos países y fuera un proyecto binacional más. Claro. Pero en esa zona tendría especial importancia, porque después de la frontera entre Tacna y Arica, esta es la frontera más transitada y más importante en términos de frecuencia de los intercambios de toda índole, ¿no?
Entonces, ¿cómo entender si las relaciones estaban bien ya también entre el Perú y Ecuador? ¿Por qué Ecuador arriesgar una relación que estaba en esa situación por un muro? Yo creo, Josefina, aquí es un poco difícil adivinar, ¿no? Sí, porque sí. Cuando se trata de actitudes así de irracionales, yo no me arriesgo a especular y confío en el buen entendimiento de las personas, particularmente del nuevo presidente del Ecuador, Lenín Moreno, que es una persona con la vocación de entenderse bien con el Perú. Entonces, yo no quiero especular a qué se pueda deber esto, pero sí quiero apostar porque deberíamos tener una solución de alcance binacional y que sea beneficiosa para los dos países. Yo no sé cuál será el futuro de estos contactos, pero estoy casi convencido de que no va a ser negativo, sino lo contrario, porque de otra manera volver atrás en una relación que iba ejemplarmente bien no tendría el más mínimo sentido, ¿no? Ahora, ya hemos llamado a nuestro embajador en a Lima, ya se pronunció también Ecuador. ¿Debe haber otra declaración, otro pronunciamiento de la Cancillería nuestra? Bueno, el llamado de nuestro embajador en Quito no solamente es para que informe, sino creo que es un mensaje claro para que ellos vean la importancia que le estamos dando a este asunto, que no es cosa menuda, porque uno no puede tratar como propia una frontera que es por esencia bilateral, condominal, y en este caso surgida desde 1944, cuando el canciller del Brasil, entonces Osvaldo Aranha, planteó una solución a una de las divergencias que habían surgido para implementar el protocolo Río de Janeiro. Entonces, a partir de ese momento es que el canal internacional, ¿no?, del río Sagunilla es frontera entre los dos países y además es administrado por el Perú para favorecer y asegurar la producción de agua al lado ecuatoriano de la frontera, ¿no? Sí, la verdad que llama la atención. Como le decía, estamos llamando al embajador, yo creo que dándoles un mensaje para que entiendan hasta qué punto le concedemos una importancia capital a este asunto fronterizo y espero que se entienda claramente el Ecuador y consecuentemente las conversaciones que se tengan en el futuro no solamente permitan disolver esta dificultad aparentemente tan tonta, sino además construir algún proyecto que sea de significado y de beneficio para pobladores fronterizos que no son ricos, por decirlo menos. Además, en un momento en que el tema de un muro es tan sensible para nosotros los latinoamericanos después del muro propuesto por Trump y en el que más bien buscamos integración, no puentes y no muros. Así es, absolutamente. Muchas gracias, embajador. Muchas gracias, el embajador Eduardo Ponce Ibanco, conversando con nosotros en TV Perú Mundo. La verdad es que llama la atención. Con todo gusto. Adiós. Sí, gracias. Yo sí, yo especularía, el embajador no quiere especular, pero yo sí especulo que ahí puede haber una presión de parte de Correa para que no se retroceda en esto. Correa, en medio de todo, tiene fuerza propia dentro de Alianza País y probablemente, como él es una persona absolutamente terca y autoritaria, él lanzó este asunto, no debió haberlo lanzado, y no me sorprendería que él esté presionando al actual gobierno de Lenín Moreno para no ceder, ¿no? Pero ni siquiera los comerciantes de Huaquilla están de acuerdo. Pero por eso, lo que pasa es que es una medida que no tiene ningún sentido. Ahora, decían que era para combatir también ¿cómo se llama?, el contrabando, todo lo demás. Yo creo, es una especulación de mi parte, no lo he visto en una parte, pero creo que ahí tiene que ver mucho Correa, la presión de él para que no se ceda en este asunto. Es posible. Vamos a otro tema. El hijo mayor del presidente de los Estados Unidos fue implicado en la trama del llamado Russiagate. El diario New York Times denunció nexos de Donald Trump Jr. con una abogada rusa para recabar información comprometedora contra la ex candidata Hillary Clinton. La novela del Russiagate tiene un nuevo protagonista, Donald Trump Jr. De acuerdo con The New York Times, el hijo mayor del presidente de los Estados Unidos participó en una reunión junto al yerno y actual asesor de Trump, Jared Kushner, con una abogada vinculada al Kremlin el 9 de junio de 2016, quien prometió facilitar información comprometedora de la ex candidata presidencial demócrata Hillary Clinton.
En una declaración citada por el Times, Trump Jr. reconoció que participó en una reunión con la letrada Natalia Veselnitskaya, señalando que la mujer declaró que tenía información de que personas conectadas con Rusia financiaban al Comité Nacional Demócrata y apoyaban a Clinton, pero las declaraciones fueron vagas, ambiguas y no tenían sentido. Trump Jr. también explicó que la información no era significativa e incluso luego cambió el tema para tratar el caso de la adopción de niños rusos y la ley Magnitsky, que según él era el verdadero tema de la agenda. A través de una conferencia telefónica, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, señaló que la Casa de Gobierno no conoce a Veselnitskaya, implicada en esta denuncia, y tampoco pueden seguir las actividades de los abogados rusos en el extranjero. El lunes vía Twitter, Trump Jr. dijo en tono sarcástico: "Obviamente soy la primera persona en reunirme durante una campaña con alguien para recibir información sobre un oponente. No llevo nada, pero tenía que escuchar". De momento, el hijo del presidente ha dicho que está feliz y dispuesto de comparecer ante la comisión del Senado que investiga la cada vez más complicada historia del Russiagate. Bueno, es un tema que sigue siendo parte de las primeras planas en los diarios estadounidenses, aunque insiste siempre Trump que se trata de una posición de lo que llama la prensa liberal, ¿no? O CNN o el fake news. Claro, pero el hecho que sí, pues, pero ahí está y digamos, con personas muy cercanas al presidente que de una u otra manera están involucradas, ¿no? O sea, este es un tema que va a seguir, ya como, y más aún si las investigaciones siguen en curso, ¿no? Pero él además ha tenido un tuit donde dice que podrían colaborar con Rusia en lo que es la ciberseguridad. Después ha tenido que aclararlo y ha dicho: el hecho que el presidente Putin y yo hayamos discutido sobre ciberseguridad, una unidad de ciberseguridad, no significa que creo que pueda pasar. No va, pero un alto al fuego puede y pasó, que es el caso de Siria. Lo que pasa es que un tuit previo sí dijo que habían discutido con Vladimir Putin la posibilidad de tener una unidad de ciberseguridad, desde que Estados Unidos y Rusia iban a trabajar juntos en eso. Bueno, Rusia tendría mucho que contarle a Estados Unidos probablemente. Sí, lo que pasa parece una broma, ¿no? Una broma de mal gusto. Sí, pues ha tenido que rectificarse, ¿no? Como le sucede muchas veces a Donald Trump, que lanza cosas y después tiene que aclarar lo que decía y que no dijo lo que quiso decir. Bueno, pues... ¿El Kremlin lo ha negado? El Kremlin ha negado este lunes que el presidente Vladimir Putin y Donald Trump vayan a formar un grupo conjunto de seguridad cibernética, como sugirió en un tuit el presidente estadounidense este fin de semana. Pese a ello, Moscú aseguró que ambos líderes trabajarán en esa dirección. La idea no ha caído bien a los líderes republicanos. El senador influyente Lindsey Graham de Carolina del Sur criticó la propuesta del presidente e incluso la reunión con su par ruso. John McCain también se ha quejado de esa idea. El gobierno iraquí declaró la derrota total del Estado Islámico en Mosul, donde el grupo terrorista Estado Islámico proclamó su califato. Pero tras ser liberada del poder de los yihadistas, es poco lo que queda de esta ciudad. Irak ha declarado oficialmente la victoria sobre el Estado Islámico en Mosul, a poco más de 3 años de que se fundara en esa ciudad un califato entre este país y Siria. Anunció desde aquí a todo el mundo el fin, fracaso y colapso del Estado terrorista de falsedad que Daesh creó hace 3 años. Por los sacrificios de los iraquíes, sus esfuerzos y su sangre, hemos sido capaces de lograr la victoria sobre este Estado mezquino y asesino y enviarlo al montón de basura de la historia. Los enfrentamientos finales ocurrieron el domingo, mismo día en que llegó el primer ministro iraquí para felicitar a las Fuerzas Armadas por sus logros sobre el Estado Islámico, luego de 8 meses de guerra en esta región del país. Según el portavoz militar, por lo menos 30 terroristas fueron abatidos cuando intentaban escapar, nadando a través del río Tigris. En Mosul todo ha quedado destruido. Naciones Unidas ha advertido que la reconstrucción puede superar los $1.000 millones, y aunque los combates hayan terminado, la crisis humanitaria continúa. La recuperación de Mosul es un paso significativo en la lucha contra el terrorismo y el extremismo violento.
Las Naciones Unidas apoyarán al gobierno de Irak en las tareas que le han sido encomendadas, creando las condiciones necesarias para el regreso voluntario y digno de las comunidades desplazadas, restableciendo el Estado de Derecho, liberando áreas y previniendo el retorno de la violencia, así como fomentando la rendición de cuentas por las violaciones cometidas. De acuerdo con la agencia Reuters, pese a la derrota del Estado Islámico en Mosul, el yihadismo no quedará paralizado por completo y podrían trasladarse al desierto o las montañas de Irak para preparar una nueva insurgencia, como la de Al-Qaeda cuando cayó Saddam Hussein en 2003. Una pausa y al volver. Una polémica que se traslada de Madrid a Santiago de Chile, además. Investigadores del caso Ayotzinapa también habrían sido espiados. Nativa. Originario. Afrodescendiente. Indígenas. La diversidad de lenguas, culturas y costumbres son la principal riqueza del Perú. Pero aún no tenemos suficientes programas ni políticas públicas adecuadas a nuestra diversidad. Para eso, el Estado necesita saber quiénes y cuántos somos, dónde estamos y cómo estamos. Por primera vez en la historia del Perú, en el censo 2017 se hará una pregunta sobre nuestra identidad étnica. Lo que quiere decir que nos preguntarán si nos identificamos o pertenecemos a un pueblo indígena, nativo, originario o si somos afrodescendientes. Autoidentificarnos visibiliza nuestra diversidad cultural y protege nuestros derechos reconocidos nacional e internacionalmente. Cuando nos pregunten cómo nos identificamos de acuerdo a nuestras costumbres y antepasados, respondamos con orgullo. Somos indígenas. Soy afrodescendiente. Soy nativa. Soy originario. Una sola pregunta, con múltiples respuestas. Tu respuesta cuenta. Mi identidad cuenta. En este censo 2017, yo me identifico con orgullo. ¿Y tú? Esta semana en Inéditos. El martes, Alexis Díaz nos habla sobre cómo apoya a mantener la diversidad biológica del país. El miércoles, conoceremos más sobre el proyecto Puntos Sonoros de la revista Roca Chorao, junto a sus fundadores Renzo Díaz y Gonzalo Lobato. El jueves, utilizaremos la música para combatir nuestra timidez, junto a Merian. El viernes, Luciana visita Pucusana para hacer un paseo en bote y pescar. Inéditos, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, por TV Perú. Somos todos. Estamos viendo TV Perú Mundo. La oposición al régimen del presidente turco Recep Tayyip Erdogan celebró una multitudinaria marcha este fin de semana encabezada por el principal crítico del presidente. En el mitin, Kemal Kılıçdaroğlu aseguró que el país vive bajo una dictadura y se comprometió a seguir desafiando la represión de las autoridades turcas tras el fallido golpe militar del año pasado. Aunque inicialmente no había convocado a mucha gente, poco a poco se fueron sumando más simpatizantes hasta convertirse en la mayor protesta contra la represión desde el golpe contra Erdogan. El secretario de Estado estadounidense Rex Tillerson ha saludado el coraje del pueblo turco para defenderse del golpe y proteger su democracia. Lo hizo durante una visita a Turquía, que forma parte de una gira que ha incluido también Ucrania y el Golfo Pérsico.
Las diferencias entre Washington y Ankara no han impedido la visita del canciller estadounidense Rex Tillerson a la capital turca. El secretario de Estado sostuvo reuniones con su par Mevlut Cavusoglu para abordar la crisis de Qatar y sus vecinos, el conflicto sirio y otros temas. El jefe de la diplomacia estadounidense también participó en la ceremonia de inauguración de una conferencia petrolera en Estambul, en donde recibió un premio por su larga experiencia en esta industria. Durante su discurso elogió el valor del pueblo turco para defender la democracia tras un intento de golpe hace casi un año. Una agresión que dejó más de 240 muertos, entre ellos muchos civiles. Tillerson evitó comentar la represión posterior. Antes de cerrar, quiero tener en cuenta que estoy aquí en Estambul, en un momento trascendental. Hace casi un año el pueblo turco, hombres y mujeres valientes, se opusieron a los golpistas y defendieron la democracia. Tillerson también estuvo en Ucrania el mismo domingo para sostener reuniones bilaterales con el presidente Petro Poroshenko y activistas que promueven las reformas en este país. Desde Kiev, el secretario de Estado envió un mensaje a Rusia pidiéndole distensión de la situación en el este de Ucrania, afectado por un conflicto iniciado hace más de 3 años. Este lunes, el diplomático norteamericano aterrizó en Kuwait con la finalidad de mediar en las conversaciones destinadas a resolver la crisis de Qatar y sus vecinos del Golfo y norte de África. Washington teme que estas diferencias afecten sus operaciones militares antiterroristas y allanen el camino para que Teherán asuma la influencia regional. Bueno, como hemos visto, el pueblo turco, por esta manifestación en las calles, sigue defendiendo la democracia. Es una buena noticia, ¿no? Porque últimamente la represión había arreciado, estaba en una constante, digamos, arresto de gente. Hay que contar, hay por lo menos 150.000 personas que han sido expulsadas de sus trabajos, hay miles de arrestados, la prensa, incluso miembros de Amnistía Internacional han sido encarcelados. O sea, lo que hay en este momento en Turquía difícilmente se puede hablar de un régimen democrático, ¿no? Y claro, Tillerson va y habla de la democracia turca, pero bueno, hubo el golpe de Estado, pero lo que venía después es también difícilmente puede ser considerado democrático. Casi un contragolpe. Así es. En el sur de Siria sí rige el alto al fuego alcanzó con los rebeldes como parte del acuerdo pactado entre Estados Unidos y Rusia, pero en el norte del país continúa el avance de la coalición que lucha contra el Estado Islámico. El cese al fuego en el suroeste de Siria empezó este fin de semana con una calma que se ha mantenido hasta el lunes en un nuevo intento de Rusia, Estados Unidos y Jordania de pacificar un país que está en guerra desde hace 6 años. Pese a ello, algunos rebeldes no quieren acatar esta tregua. Para nosotros, como comandantes, combatientes y ciudadanos, estamos en contra del alto al fuego. Esto es engañoso. Cada vez que el régimen anuncia un alto al fuego, empiezan a excavar túneles, construyen barreras de arena, nos atacan vía aérea. ¿Qué tipo de alto al fuego es ese? Estamos en contra. Hemos perdido a jóvenes y niños, hemos perdido hogares, hemos perdido a Jurán, hemos perdido a Siria. La diplomacia también continúa con sus esfuerzos por dar solución a la guerra civil en Siria, y este lunes se reanudaron las negociaciones de Ginebra. La séptima ronda ha empezado con un encuentro entre el jefe de la delegación siria ante ONU, Bashar al-Jafari, y el enviado especial Staffan de Mistura. Este último ha pedido no esperar mucho de esta ronda, aunque el cese al fuego aumenta la esperanza de mejores resultados. De momento, las batallas en el norte de Siria continúan, principalmente en Raqqa, donde la coalición de las fuerzas democráticas sirias y Estados Unidos luchan contra el Estado Islámico, mientras que el ejército sirio también busca ganar terreno en esta área. El gobierno de Bashar al-Assad aseguró que han logrado eliminar a Daesh de la provincia de Alepo y han retomado el control de carreteras entre Hama y Raqqa. Una pausa y al volver. Italia descubre, científicos italianos, que comer chocolate mejora la memoria. Cada uno de ellos tiene una historia. Historias como la mía son capaces de cambiar la visión de las niñas. Ideas innovadoras. La idea es educar a través de sus propios espacios. Desafíos que han hecho del lugar donde viven una gran ciudad. Para que las personas también se sientan importantes y dueñas de aquel espacio que está ahí. Porque a grandes problemas, grandes soluciones.
Big Cities, una serie de documentales que demuestran que cuando nos unimos logramos cosas maravillosas. 1, 2 y 3. Quiero que como sociedad hagamos la diferencia. Big Cities, todos los domingos a las 10 de la mañana, por TV Perú. Somos todos. Todos deseamos un mundo mejor. Más tolerante. Con igualdad de oportunidades. Todos deseamos un mundo donde exista el respeto y se valora a las personas con discapacidad. Todos deseamos un mundo sin barreras. Sin barreras, todos los sábados a las 9:30 de la mañana, por TV Perú. ¡Somos todos! La cocina es una expresión de afecto, de recuerdos, de energía, pero sobre todo de compromiso. Los años pasan y hoy una nueva generación de cocineros peruanos está lista para contar los secretos de una alimentación y una cocina en casa que sea deliciosa, sostenible, saludable y asequible. Presentamos Cocina con Causa, una brigada de cocineros con un propósito: lograr que la cocina sana, económica y sabrosa llegue a todos. Se inicia un movimiento que cambiará el futuro, unidos por un compromiso, por una buena causa. Cocina con Causa, muy pronto por TV Perú. A continuación, sucedió en el Perú. Santiago de Chile de un autobús conocido por llevar mensajes contra contra el transgénero causó enfrentamientos entre partidarios y opositores de este mensaje. La policía tuvo que intervenir para controlar a los manifestantes. Sus promotores le llaman el bus de la libertad, pero su sola circulación por las calles de Santiago frente al Palacio de la Moneda en Chile generó polémica en la población. El vehículo, una réplica de la campaña conservadora Hazte Oír de España, cuestiona la educación sexual integral al considerar que en las escuelas se imparte la denominada ideología de género. A través del lema "Con mis hijos no se metan", temen que los valores cristianos vinculados a la familia queden en riesgo. Pero activistas por los derechos humanos protestaron contra esta iniciativa al sostener que el mensaje incita al odio y la discriminación. Opositores y partidarios de la iniciativa terminaron enfrentándose al paso del bus. Fue necesaria la intervención de los carabineros para restablecer el orden. Las inundaciones y huaicos o deslizamientos de tierras provocados por las lluvias torrenciales al sur y centro de China han generado la muerte de alrededor de 83 personas y miles de viviendas destruidas, más de 1 millón de desplazados, según la agencia oficial de noticias de Xinhua. La provincia de Hunan registró los mayores daños por las lluvias de los últimos días, que derrumbaron más de 50.000 casas y dejaron averías en otras 350.000. Por lo pronto, más de 52.000 soldados, policías y bomberos, además de voluntarios, han llegado a estas zonas afectadas para los trabajos de rescate. Y antes de terminar, comer chocolate mejora el rendimiento de la buena memoria, es bueno para los buenos recuerdos. Científicos de Italia han descubierto que el consumo de cacao ayuda a contrarrestar el deterioro cognitivo por la falta de sueño. El delicioso y siempre querido chocolate tiene una gran cantidad de beneficios para la salud. Estudios recientes por científicos de la Universidad Aquila en Italia han demostrado que su consumo ayuda a proteger el corazón y las arterias, la producción de hormonas relacionadas con la felicidad, mejorando el funcionamiento cognitivo y protegiendo el cerebro de sufrir un infarto, entre otros buenos beneficios. Los estudios también han desmentido algunos mitos, como que el chocolate genera adicción y es malo para la salud porque tiene mucha grasa. Se ha demostrado que una cantidad moderada de este rico preparado puro al día es muy recomendable y saludable. Además, el chocolate es sumamente beneficioso para los niños y adolescentes. En periodos de desarrollo físico y cognitivo, también es excelente para las personas de mediana edad que comienzan a tener problemas de memoria.
Así que no lo olvide y coma de vez en cuando un chocolatito, que su memoria se lo agradecerá. Hasta aquí el programa, gracias por acompañarnos, gracias Francisco, hasta mañana.